Tengo 52 años y durante la mayor parte de mi vida he sido el tipo de mujer que sigue las reglas. Me casé joven, crié a 2 hijas. Me mantuve fiel a mi esposo. En cada subida y bajada. Creía en las rutinas, en la decencia. En amar silenciosamente la vida que construí. Incluso cuando se fue haciendo más pequeña. Y menos romántica con el tiempo. El amor, para mí, era estabilidad. No emoción, no novedad. Solo lo familiar. Pero algo pasó hace no mucho. Algo que aún no puedo explicar del todo. No fue planeado. Se suponía que no debía significar nada. Y sin embargo, me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Sobre quién soy. Y quién pensé que siempre sería. Nunca imaginé que algo así podría pasarme a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Era un martes por la tarde. Uno de esos días grises y olvidables. Donde el tiempo se mueve un poco más lento. Mi coche se había descompuesto otra vez. La tercera vez ese mes. Y Tom, mi esposo, estaba en reuniones. Toda la tarde. Así que cuando su colega Eisen se ofreció a llevarme a casa desde el supermercado, acepté sin pensarlo 2 veces. Conocía a Eisen por algunos eventos de la empresa, a los que había asistido a lo largo de los años. Era más joven que Tom, tal vez de unos 30 y tantos. Con una forma de hablar tranquila y segura. Siempre parecía educado, respetuoso. El tipo de hombre que te abre la puerta. Y te mira a los ojos cuando te pregunta cómo estás. Y aunque nunca le di mucha importancia, siempre noté que su atención se detenía en mí. No de forma inapropiada. Solo por un instante más que la mayoría. Hicimos charla ligera en el estacionamiento. Se ofreció a cargar mis bolsas en la cajuela de su sedán plateado, que estaba más limpio de lo que esperaba para un soltero. ¿Seguro que no te desvió de tu camino?, pregunté, acomodándome en el asiento del pasajero. Para nada, sonrió. Vivo a solo 10 minutos después de tu casa. Me da una buena excusa para salir temprano de la oficina. Su voz tenía cierta suavidad. Cálida, sin prisa. Me hizo sentir curiosamente segura. Algo que no solía sentir. En presencia de otros hombres. Con Tom, todo se había vuelto transaccional. Listas del súper, cuentas. Recoger la ropa de la tintorería. No lo resentía por ello. Así es como se vuelve el matrimonio después de 30 años, ¿no? Mientras salíamos del estacionamiento, el sol se coló entre las nubes por un breve momento. Iluminó el tablero con una luz cálida. Y vi que Eisen me miraba de reojo. Su mano relajada sobre el volante. «Te ves callada», dijo. Encogí los hombros. «Ha sido uno de esos días, ya sabes». No insistió. Solo asintió, con la vista de nuevo en la carretera. Pero algo en su presencia llenaba el auto. De una manera difícil de ignorar. No romántica. Solo, presente. Escuchando. Hablamos de cosas comunes. El tráfico, el clima. Una nueva panadería que había abierto. Me sorprendí riendo más de lo esperado. Especialmente cuando me contó una historia. Sobre Tom intentando arreglar la cafetera de la oficina. Y cómo terminó inundando la sala de descanso. No me mencionó esa parte, dije. Limpiándome las lágrimas de risa. Probablemente omitió que le echó la culpa al becario, agregó Eisen, sonriendo. Volví a reír. Y luego dejamos que el momento se apagara. El bullicio de la ciudad se desvaneció. A medida que entrábamos en la zona suburbana. Más tranquila de Maple Lane. Las casas lucían bañadas en luz dorada de la tarde. Familiares. Seguras. Entonces llegamos a un semáforo. Nos quedamos en silencio unos momentos. Algo en esa quietud se sentía distinto. Como si el momento hubiera tomado aire por sí mismo. Eisen se giró hacia mí. No de forma dramática. No como en las películas. Solo lo justo para mirarme a los ojos. ¿Puedo preguntarte algo, Sara? Asentí. Sin saber por qué mi pulso de pronto sonaba más fuerte. ¿Alguna vez te preguntas si aún te ven? La pregunta me golpeó. En un lugar que no había visitado. En mucho, mucho tiempo. ¿Sí me ven? Repetí suavemente. Él volvió a asentir. Quiero decir,
como más que la esposa de alguien, la madre de alguien. Solo tú. Volteé la cara hacia la ventana, hacia las casas que pasaban lentamente, intentando mantener firme la voz. Todo el tiempo, respondí. El semáforo se puso en verde. Pero no avanzamos. De inmediato esperó un instante, como si me diera espacio para decir algo más. No lo hice. No podía. Y entonces, suavemente, presionó el acelerador. Y el auto avanzó. No hablamos durante unos minutos. El aire había cambiado. Más denso, más silencioso. Pero mis pensamientos corrían sin control. El trayecto continuó en silencio por un rato. Pero no era ese tipo de silencio que pide ser llenado. Se sentía más como si algo se estuviera desarrollando entre nosotros. Lenta, cautelosamente. Me senté con las manos cruzadas sobre mi bolso, mirando por la ventana, pretendiendo admirar las hileras ordenadas de casas, y las lilas floreciendo en los jardines delanteros. Pero por dentro, estaba en otro lugar completamente diferente. Lo que Isen me había preguntado. En el semáforo seguía resonando en mi mente, como una piedra lanzada, que aún provoca ondas en la superficie. ¿Alguna vez te preguntas si aún te ven? No lo había dicho en tono coqueto. O tal vez sí. Ya no estaba segura. Pero de cualquier manera, era la primera vez en años que alguien me miraba. Y no solo veía a la esposa de Tom, o a la mujer que siempre lleva ensalada de papa a las reuniones. Doblamos en mi calle, y miré a Isen de reojo. Su perfil lucía sereno, concentrado. No había ninguna sonrisa maliciosa, ninguna mirada insinuante. No estaba intentando llevarme a ningún lado. Simplemente, me había notado. Gracias por el aventón, dije suavemente, mientras se detenía en mi entrada. No puso el auto en estacionamiento. Solo lo dejó encendido. Sara, dijo, su voz tranquila pero firme. No quise incomodarte. Espero no haberlo hecho. No lo hiciste, respondí rápidamente. Es solo que nadie me había hecho una pregunta así. En mucho tiempo. Él me miró entonces. De verdad me miró. Y sentí que tenía que hacer algo con mis manos. Con mis ojos. Con cualquier cosa para anclarme en ese momento. He visto cómo te conduces, dijo. Hay algo en ti que sigue muy vivo. Pero tengo la sensación de que te han dicho que lo escondas. Sentí el calor subir a mis mejillas. No era vergüenza exactamente. Era una especie de conciencia. Como si me hablaran en un idioma que no había escuchado en años. No supe qué decir ante eso. Así que solo extendí la mano hacia la manija de la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, él dijo, si está bien, ¿podría acompañarte hasta el porche? Dudé. La parte racional de mí. La que maneja las cuentas. La que hornea pasteles de cumpleaños. La que le recuerda a Tom tomarse las pastillas para la presión. Gritó, no. Pero otra parte. Más callada. Más insistente. Dijo, sí. Asentí. Claro. Caminamos por el corto sendero hasta la puerta. Mi luz del porche parpadeaba. Y mentalmente me recordé decirle a Tom que la arreglara, sabiendo muy bien que probablemente la arreglaría yo misma. Busqué las llaves en mi bolsa. La tensión entre nosotros estirándose como tela. No tensa. No incómoda. Solo, frágil. Perdón si crucé una línea allá atrás, dijo. De pie un escalón detrás de mí. No lo hiciste, repetí, girándome para enfrentarlo. Es solo que es difícil saber qué hacer con un momento así. Él asintió, con las manos en los bolsillos. Creo que a veces los momentos suceden solo para recordarnos que aún somos humanos, que todavía somos capaces de sentir cosas. Y ahí estaba otra vez. Esa calma honesta. El tipo de comentario que no exige una respuesta, pero que te hace querer dar una de todos modos. Gracias, dije, con la voz un poco quebrada. Él me miró un momento más. Y luego sonrió con suavidad. Que tengas una buena tarde, Sara. Tú también, Isen. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Y yo me quedé ahí por un momento. Con la llave en la mano.
la puerta aún cerrada tras de mí. Mi mundo se había movido, silenciosamente. Al entrar, la casa estaba en penumbra. El aroma a limpiador de limón aún flotaba en el aire. Desde que limpié por la tarde, puse mi bolso sobre la encimera. Y simplemente me quedé en la cocina, escuchando el silencio. No fue un momento dramático. No pasó nada en el sentido tradicional. Ninguna línea cruzada. Ningún beso robado. Y sin embargo, algo sí pasó. Algo que sentí. En la opresión de mi pecho. Y en el leve temblor de mis manos. Isen me había visto. Y ahora, yo ya no podía dejar de verme a mí misma. Los días que siguieron se sintieron extraños. No de forma evidente, sino en los rincones silenciosos de mi rutina. Cuando doblaba la ropa. Cuando pasaba frente al espejo. Cuando servía mi café por la mañana. Seguía escuchando su pregunta en mi mente. ¿Alguna vez te preguntas si aún te ven? Me perseguía. De la manera más suave. Tom no notó nada diferente. Rara vez lo hacía, últimamente. Habíamos llegado a esa etapa del matrimonio, donde el silencio no era incómodo. Simplemente era la forma en que nos comunicábamos. Él preguntaba si ya había pagado el recibo de la luz. Yo le preguntaba si había sacado la basura. Dormíamos lado a lado, de espaldas uno al otro. Nuestras conversaciones eran más sobre horarios que sobre sentimientos. No lo resentía. De verdad que no. Pero había una sensación creciente dentro de mí. Una certeza de que me había empezado a desaparecer. Primero lentamente. Y luego, de golpe. 2 días después, Isen me mandó un mensaje. Sara, espero no estar cruzando ningún límite. Pero estoy por salir a tomar café en un rato. Por si te gustaría acompañarme. Sin presión. Me quedé viendo el mensaje por mucho tiempo. Pude haberlo ignorado. Tal vez debí hacerlo. Pero no lo hice. ¿Dónde? Nos encontramos en un pequeño lugar. En la esquina de la quinta con Lawson. No era elegante. Solo una cafetería acogedora. Con Yedra trepando por un costado. Y ventanas que siempre se empañaban por las mañanas. Llegué temprano. Y elegí un bus al fondo. En parte para sentirme segura. En parte para no ser vista. Cuando llegó, se sorprendió de verme ya ahí. Pero, pensándolo bien, yo también me sorprendía de mí misma. Se deslizó en el asiento frente a mí. Y me regaló una sonrisa discreta. Gracias por venir. Casi no lo hago, dije con sinceridad. Removiendo mi café. Aunque no le había puesto nada. Lo sé. Hubo un silencio. Pero nuevamente. No incómodo. Solo, reflexivo. He estado pensando en lo que dijiste, admití por fin. Sobre ser vista. Él se inclinó un poco hacia adelante. Escuchando. Supongo que no me había dado cuenta. De cuánto lo extrañaba. No la atención. Solo, que alguien me notara. Que viera más allá de la superficie. Él asintió. Pasamos tanto tiempo cuidando de los demás. Que se nos olvida revisar cómo estamos nosotros. Es fácil perderse. Creo que yo me perdí hace ya un buen tiempo, dije bajito. Ninguno de los dos habló por un momento. Y entonces, sin cambiar su tono ni su postura, Isen dijo: No quiero complicarte la vida, Sara. No fue por eso que te escribí. Solo, me gusta hablar contigo. Eso es todo. Y fue la sinceridad en su voz lo que me desarmó. No era coqueteo. No era insinuación. Solo, amabilidad humana. Se sintió raro. Casi sagrado. Hablamos casi 1 hora. Sobre cosas que no eran importantes. Y, sin embargo, lo eran todo. Nuestra infancia. Nuestras comidas favoritas. La música que escuchábamos. Cuando no podíamos dormir. Le conté que solía bailar sola en la cocina. Cuando los niños eran pequeños. Solo para sentirme viva. Él sonrió. Como si eso fuera lo más hermoso que había escuchado en toda la semana. Cuando finalmente nos levantamos para irnos. Dudamos otra vez. Esa pausa ya familiar. Que se asentaba entre nosotros como un velo suave. Me abrió la puerta. Y mientras salíamos a la luz del día, dijo: Sara, si alguna vez necesitas hablar. O simplemente respirar diferente por un rato.
Aquí estoy. Asentí, sosteniendo su mirada un segundo más. De lo que debía. Gracias. Tomamos caminos separados. En esa acera. Sin tocar. Sin promesas. Solo un entendimiento. Pero esa noche, al recostarme en la cama junto a Tom, con su espalda vuelta hacia mí, respirando lento y parejo, sentí algo despertar dentro de mí. No era culpa. No era arrepentimiento. Solo conciencia. Algo había cambiado. Y por primera vez en años. No sabía qué venía después. Pasó una semana. No vi a Isen. No supe nada de él. Y tampoco le escribí. No porque no quisiera, sino porque necesitaba espacio para entender lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Caminaba por mis días, como una mujer que lleva una pregunta invisible en el bolsillo. No se trataba de Isen. No realmente. Se trataba de mí. ¿En qué me había convertido? ¿Quién seguía teniendo permiso de ser? Una noche, después de que Tom subió a ver las noticias, me quedé en la cocina, limpiando una y otra vez. La misma encimera limpia. Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada. Más vieja, más suave, pero aún aquí. Aún soy. Pensé en la versión de mí. De hace años. Antes de que el matrimonio se volviera rutina. Antes de que las niñas se fueran a la universidad. Antes de que el silencio se volviera tan ruidoso. Esa mujer bailaba descalza sobre loseta. Hacía desastres en la cocina. Leía poesía a medianoche. Esa mujer no había desaparecido. Solo estaba esperando. Y de alguna forma, una sola pregunta de un hombre que apenas conocía había roto la coraza que construía alrededor de ella. Esa noche, le dije a Tom que necesitaba hablar. Nos sentamos en la mesa del comedor, como cuando éramos jóvenes, quebrados y soñadores. Lo miré. De verdad lo miré. El hombre con quien construí una vida. El padre de mis hijas. Mi compañero. Incluso ahora. Me he estado sintiendo invisible, le dije. Parpadeó, sorprendido. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? A que no creo que me veas más. Y tampoco creo que yo te haya dejado hacerlo. Se recargó hacia atrás. Cruzó los brazos. ¿De dónde viene esto? Dudé, eligiendo mis palabras con cuidado. De un lugar dentro de mí, que ha estado en silencio por demasiado tiempo. No le hablé de Isen. No porque estuviera ocultando algo, sino porque esto no se trataba de otro hombre. Se trataba de la mujer, en la que dejé de convertirme. De la mujer que quería volver a recordar. Tom bajó la mirada. Y se frotó la mandíbula. Como siempre hacía cuando no sabía qué decir. Supongo que pensé que estábamos cómodos, dijo. Lo estamos, respondí. Pero quiero más que comodidad. Quiero sentirme viva otra vez. Durante mucho tiempo. Ninguno de los dos dijo nada. Pero por primera vez en años. Estábamos realmente presentes. Juntos en un momento. Que no trataba de pendientes. Ni de horarios. Ni de cuentas. Finalmente, él dijo. ¿Qué necesitas de mí? No lo sé todavía, susurré. Pero necesito empezar a descubrirlo. A la mañana siguiente salí a caminar. Sin maquillaje. Sin destino. Solo aire. Luz del sol. Y tiempo. A mitad del recorrido. Pasé frente a la pequeña cafetería. En la quinta con Lawson. Mis pies se detuvieron solos. Me quedé ahí un momento. Viendo a la gente entrar y salir. Y luego, entré. Isen no estaba. Y curiosamente, eso me pareció bien. Pedí mi café. Y tomé asiento junto a la ventana. Saqué una libreta. Que no usaba desde hacía años. Las páginas estaban en blanco. Pero sentí que era un comienzo. No de algo imprudente. Ni prohibido. Sino de algo necesario. No necesitaba que me rescataran. No necesitaba romance. Ni salvación. Solo necesitaba recordar. Que aún estaba aquí. Que aún valía la pena ser vista. Y mientras sorbía mi café. Y ponía la pluma sobre el papel. Me di cuenta de algo más. Ya había empezado a verme a mí misma otra vez. Y eso,